A lo largo de la historia, o sea, desde que tenemos memoria, la humanidad ha tenido una obsesión casi enfermiza con ponerle fecha de caducidad al mundo. Totalmente. Existen innumerables registros de calendarios del miedo y predicciones catastróficas. Y sectas enteras que han vendido absolutamente todas sus posesiones, pues para irse a la cima de una montaña a esperar el gran final. Sí, es como una fascinación por intentar convertir la incertidumbre del futuro en, digamos, una certeza matemática. Bueno, vamos a desempacar esto a fondo en nuestra exploración de hoy. Porque al analizar un documento escrito hace casi 2000 años, queda clarísimo que las advertencias originales sobre el fin de los tiempos no eran para crear pánico colectivo. Exacto. El objetivo era exactamente el opuesto. Era enseñar cómo sobrevivir a la tormenta sin perder la cabeza, por así decirlo. Y para quienes nos escuchan, las fuentes de hoy se basan en una serie de comentarios bíblicos e históricos sobre un texto fascinante. Hablamos de la segunda epístola a los tesalonicenses. Específicamente, el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y claro, a simple vista, este lenguaje está cargadito de figuras proféticas muy intensas. Rebeliones globales, juicios divinos. Suena al guión perfecto para una película de desastres, la verdad. Pero fíjate que, al examinar el contexto histórico y los comentarios, lo que emerge no es un manual de terror. Es un ancla sumamente robusta para la estabilidad mental y espiritual. Es, digamos, un viaje desde la confusión histórica más absoluta hacia una esperanza muy, muy sólida. Esa es nuestra misión hoy. Vamos a examinar los eventos previos a la segunda venida, desglosar el Día del Señor, la apostasía y esa figura del hombre de pecado. Y ver cómo todo este panorama aparentemente aterrador es un mensaje de consuelo. Para que la hoja de ruta tenga sentido, primero hay que entender el nivel de histeria que había en la ciudad de Tesalónica en el siglo I. La situación era verdaderamente crítica. La iglesia allí estaba bajo un asedio constante. Sí, las fuentes hablan de persecuciones físicas brutales, ¿no? Brutales. Ostracismo económico, marginación social extrema por parte del Imperio Romano y, bueno, de sus propios compatriotas. O sea, cada día era una lucha literal por la supervivencia. Y en medio de ese trauma, encima reciben información falsa. Ajá, rumores y hasta cartas falsificadas que pretendían ser del apóstol Pablo. Pero espera, ahí tengo una duda. Si ya estaban sufriendo tanto, ¿por qué una carta falsa los llevaría al límite del colapso? Es una excelente pregunta. O sea, no creían que el fin del mundo significaba su rescate. Si les decían que el famoso Día del Señor ya estaba ahí, no era motivo de celebración. Lo fascinante aquí es entender cómo funcionaba su idea de la cronología. Ellos creían en una promesa de rescate, sí, claro. Pero la carta falsa les decía, en esencia, que ese tren ya había pasado. ¡Guau! O sea, les hicieron creer que la reunión con Cristo ya había ocurrido y se quedaron atrás. Exactamente. Entonces dedujeron que ese sufrimiento atroz que vivían no era simple persecución. Pensaron que era el juicio y la ira divina del Día del Señor. ¡Qué terrible! Pensaron que Dios los había abandonado a su suerte en la peor etapa de la historia. Totalmente. Imagínate el peso psicológico. Es la pérdida absoluta de la esperanza. Es como estar en un barco hundiéndose y que por radio te avisen que los equipos de rescate fueron desmantelados ayer. Yo estaría histérica. Claro, y por eso es vital que definamos bien a qué se refieren estos textos antiguos con el Día del Señor. Sí, porque hoy usamos la palabra día de forma súper literal, o sea, un bloque de 24 horas. Y esa es la trampa. En la literatura profética, bíblica, un día no es un martes o un miércoles cualquiera. Ajá. Es una época entera, un espacio de tiempo prolongado donde Dios irrumpe de manera visible en la historia humana. Es como si la humanidad llevara manejando el coche por milenios y de repente el creador toma el volante de golpe. Me gusta esa analogía. Los análisis explican que este día tiene varias etapas. Comienza con una tribulación global, llega al clímax con la segunda venida visible. Continúa con el milenio, ¿verdad? Así es, y culmina con la reestructuración completa del universo, los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, claro, decirle a gente torturada que ya están viviendo dentro de ese Día del Señor era decirles que solo les quedaba sufrir el juicio. Por eso el apóstol Pablo escribe esta segunda carta con tanta urgencia.
quiere apagar ese incendio de pánico. Y lo hace dándoles una lista de requisitos previos, muy lógica. Les dice, miren, ese día definitivo no ha empezado, porque faltan 2 eventos mundiales antes. Exacto. La hoja de ruta marca que la primera señal antes del fin es la gran apostasía. Y aquí quiero que hagamos una pausa, porque apostasía suena a término súper académico, ¿no? Como de clase de teología. Sí, puede sonar muy técnico. Pero al revisar las fuentes sobre el griego original, la connotación es mucho más violenta. No es que alguien se enfrió y dejó de ir a sus reuniones los domingos. Para nada. La palabra griega apostasía denota una deserción. Es un amotinamiento deliberado a nivel mundial. Un amotinamiento contra la autoridad divina, básicamente. Y un abandono voluntario de la verdadera fe por parte de individuos y estructuras que alguna vez afirmaron conocerla. Es un colapso desde adentro. Pero hay algo que me hace ruido. ¿Cómo es que millones de personas que supuestamente conocían la verdad terminan abandonándola así, masivamente? Es que no ocurre de la noche a la mañana, de forma espontánea. Claro, tiene que haber un desgaste, ¿no? Y ese es el punto donde las fuentes conectan con nuestra actualidad. Este amotinamiento comienza con una marginación progresiva. Las fuentes citan el concepto de la iglesia de la Odisea, del Apocalipsis, como prototipo de esto. Exacto. Una iglesia que mantiene toda la infraestructura, la fachada, el vocabulario, pero que en la práctica dejó a Cristo afuera. O sea, lo ignoran en su propia casa. Mantienen la costumbre, pero niegan la eficacia. Esa tolerancia gradual a la indiferencia es el caldo de cultivo para la apostasía global. Es como un edificio que por fuera se ve intacto, pero las termitas ya se comieron los cimientos. Viene un temblor y se cae todo. Y al analizar la psicología de esta rebelión, los textos introducen una analogía brillante. El oro de tonto, o la pirita. Uf, me encantó esa parte en nuestras notas. Ese mineral que brilla idéntico al oro, promete riqueza instantánea, pero no vale nada. Es la analogía perfecta para el engaño espiritual. Porque la gente no abandona sus convicciones a cambio de nada. Claro, las abandonan porque alguien les ofrece algo que parece mejor, o más rápido, o más placentero a corto plazo. El engaño no viene con cuernos y cola, viene como una oferta irresistible. Las fuentes dan ejemplos crudísimos, como Sansón, que no perdió su propósito por una derrota militar. Lo entregó él solito por unos días de placer. Cambió oro puro por pirita, literalmente. O Acán, que sacrificó a toda su familia por unas rocas brillantes y un manto de diseño que ni pudo estrenar. Y ese es el patrón a escala global. Y si conectamos esto con el panorama general, esa venta masiva de principios morales genera un vacío inmenso en la sociedad. Porque la naturaleza humana detesta el vacío. Y cuando hay caos moral absoluto, la gente pide orden a gritos, cueste lo que cueste. Y ese vacío es la plataforma de lanzamiento ideal para la segunda señal que menciona el texto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si hay un vacío de poder, alguien va a levantar la mano, y los textos lo llaman el hombre de pecado. También conocido como el hijo de perdición. Y leyendo los análisis, la cultura pop nos ha vendido una idea rarísima del anticristo. Pensamos en un dictador militar disparando desde el día 1. Sí, las películas han distorsionado mucho eso. La estrategia principal de este personaje no es la fuerza bruta inicial, es la imitación. Es una parodia oscura del verdadero Mesías, ¿verdad? Totalmente. Fíjate que las fuentes lo definen con el concepto de anomia, que es anarquía o desafío a la ley. Pero no es un delincuente común pasándose un semáforo en rojo. No. Significa que él mismo se erige como la ley absoluta. Y su obsesión central no es solo el poder político, es la adoración. Es un narcisismo de proporciones cósmicas. Exigir ser la realidad suprema. Dice que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ajá. Y logra convencer a un mundo súper sofisticado, porque su poder viene directamente de Satanás. El texto habla de señales y prodigios mentirosos. Y aquí las fuentes hacen una aclaración clave, ¿no? No son trucos de magia con cartas. Son manifestaciones sobrenaturales reales. Se les llama mentirosos porque el propósito de esos milagros es validar una mentira gigante. Pero, a ver, aquí me surge una duda logística enorme. Si ese engaño es tan brutal y el mundo ya ama el oro de tonto, ¿por qué no toma el control de una vez? Esa es una de las partes más debatidas de la carta. Pablo menciona que hay un misterio de iniquidad operando ya en el mundo. O sea, en las sombras. Sí,
pero dice que hay algo o alguien que actualmente lo detiene, una fuerza restrictiva. Un dique de contención divino. Las fuentes dicen que podría ser el Espíritu Santo o la Iglesia o incluso el orden civil humano. Cualquiera que sea la identidad exacta, la función es clara. Impide que este hombre se manifieste antes del tiempo señalado por Dios. Como una represa gigante atajando un océano de maldad. Y cuando Dios quita la represa, se manifiesta. Pero bueno, frente a un enemigo así, parece un jaque mate. Desde una óptica humana, la resistencia se ve inútil. Claro. Tiene respaldo sobrenatural, domina la política, hipnotiza masas, pero el desenlace en los textos es súper rápido, casi anticlimático. Sí, no hay una guerra de trincheras de 10 años. El apóstol describe un final fulminante para el hombre de pecado. Dice que será destruido por el espíritu o el aliento de la boca del Señor y por el simple resplandor de su venida. Es una imagen poética y poderosísima. Me parece increíble. En el Génesis, Dios crea el universo con un aliento, y aquí destruye a la máxima encarnación del mal con ese mismo aliento. Toda esa maquinaria de anarquía se desintegra frente a la verdad pura. Y esto plantea una pregunta muy importante sobre los seguidores de este líder. Porque el líder cae, pero ¿qué pasa con las masas engañadas? Cayeron por pura ignorancia. Al profundizar en la teología del juicio en estos versículos, encontramos una verdad bastante incómoda. No perecen por un error intelectual inocente. O sea, no es que reprobaron un examen sorpresa de escatología. Exactamente. Las fuentes dicen que perecen porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La rechazaron conscientemente. Tuvieron la verdad enfrente y dijeron no gracias. Y encima el texto dice que se complacieron en la injusticia. Hubo un deleite en la maldad. Disfrutaron esa oscuridad porque les permitía justificar sus propias acciones rebeldes. Y aquí entra una idea que a nuestra mente moderna le choca muchísimo. Dice que Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Suena durísimo, lo sé. Sí, ¿cómo compaginan los comentaristas esa acción con la idea de que Dios es justo? Es que lo ven como el pináculo de la justicia divina. Argumentan que Dios respete el libre albedrío humano hasta el final. Entregándolos a su propia decisión. Tal cual, si alguien rechaza la verdad que salva de forma definitiva, el juicio es darles exactamente lo que pidieron. Dios quita sus restricciones. Y permite que se hundan en la ilusión que eligieron. Pero a ver, ¿cómo puede todo esto traer consuelo? ¿En qué sentido? Porque la carta es para consolar a creyentes aterrorizados. Hablar de engaños globales y condenas masivas no suena muy relajante. Claro. Pero para una comunidad masacrada injustamente, saber que existe un juicio perfecto es su única esperanza real. Ah, ya. Significa que el sufrimiento no es en vano. Significa que el universo no es un accidente dominado por el más fuerte. Hay un orden moral que será restaurado. Saber que Dios le pone límites a la tiranía y que el sufrimiento de los justos será vindicado. Ese es el verdadero consuelo cristiano. Esa es la base. Pero fíjate, si conectamos esto con el panorama general, tener toda esta información profética no es para satisfacer la curiosidad intelectual. Sí, no se conservó 2000 años para que nos pongamos a dibujar líneas de tiempo raras en una pizarra. Esa es la trampa de la escatología, obsesionarse con fechas y perder contacto con el presente. La segunda venida debe motivarnos hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Las fuentes hacen un llamado a tener una fe que va creciendo. Una fe activa. Trabajar en el amor, en la santidad, y no dejarse desestabilizar por los titulares alarmistas de las noticias. Y aquí me acuerdo de la anécdota fantástica en nuestras notas sobre el conserje en aquel seminario prestigioso. Es un clásico maravilloso. Ilustra esto perfectamente. Resulta que los grandes eruditos estaban horas encerrados debatiendo símbolos oscuros y bestias del Apocalipsis. Mientras tanto, el humilde conserje estaba afuera en su descanso. Comiendo su sándwich y leyendo su propia Biblia con una sonrisa de oreja a oreja. Y sale un profesor frustrado y le dice, medio condescendiente, ¿acaso entiendes algo de lo que lees ahí? y el conserje, sin borrar su sonrisa, le contesta, claro que sí, significa que al final el equipo de Cristo gana. ¡Qué belleza!
En su aparente simplicidad, ese conserje entendió la esencia de estos textos 1000 veces mejor que los expertos del salón. El objetivo no es resolver un crucigrama cósmico, es estar ocupados, sirviendo, amando y trabajando como si el Señor regresara hoy mismo. Totalmente, armados con la certeza de un desenlace justo. Ansa futura increíble. Vimos cómo la apostasía prepara el terreno, cómo opera el engaño y cómo el juicio de Dios trae consuelo genuino. Pero antes de irnos, las fuentes nos dejan una advertencia que merece mucha reflexión. El detalle de que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y quiero dejar esta idea en el aire para nuestra audiencia. Si esa fuerza invisible hacia la anarquía moral ya está operando en las sombras de nuestra cultura. De manera muy sutil, claro. Exacto. ¿En qué pequeñas formas cotidianas estamos tolerando o normalizando nosotros el caos en nuestra propia sociedad sin darnos cuenta? Es una excelente pregunta. ¿Qué oro de tonto estamos aceptando a cambio de la verdad? Es un pensamiento provocativo para que cada quien lo explore por su cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Un gusto estar aquí. Nos escuchamos en la próxima exploración.